Gengis Khan, el azote de Dios y forjador del imperio más grande. Infancia en la estepa, el nacimiento del lobo azul. Temujin nació en 1162 en las vastas y despiadadas estepas de Mongolia, cerca del río Onon. Su tribu, los Borjigin, era una de muchas que vagaban por la región, atrapadas en un eterno ciclo de alianzas, traiciones y guerras tribales. Su padre, Yesugei, era un caudillo respetado, pero su temprana muerte envenenado por enemigos dejó a la familia de Temujin abandonada, sin protección ni poder. Apenas con 9 años, Temujin quedó al frente de su madre y sus hermanos, sobreviviendo a duras penas a base de raíces, hierbas y ocasionales animales cazados. Su infancia fue marcada por la traición, la lucha por la comida y una implacable necesidad de sobrevivir. Desde pequeño, Temujin demostró una voluntad inquebrantable. A pesar del hambre y el abandono, comenzó a forjar alianzas, a ganarse la lealtad de los marginados y a comprender una verdad brutal: el mundo no tenía piedad y solo los más fuertes podían imponerse. En su juventud, también forjó una amistad clave con Jamuka, quien más tarde se convertiría en su rival más encarnizado. Esta relación temprana de camaradería y posterior traición definiría muchas de las decisiones estratégicas de Temujin. El ascenso del guerrero. Durante su adolescencia, Temujin fue capturado por una tribu rival y esclavizado, atado con un yugo de madera alrededor del cuello. Pero incluso como prisionero, su carisma comenzó a brillar. Algunos guardianes simpatizaron con él, y eventualmente logró escapar, consolidando aún más su reputación entre los clanes vecinos como un hombre destinado a algo más grande. A lo largo de los años, reunió un grupo leal de seguidores, muchos de ellos hombres comunes, tribus menores, exiliados y esclavos liberados. Prometió lealtad basada no en el linaje, sino en el mérito. Esta visión revolucionaria contrastaba con la estructura feudal y tribal de la estepa y lo convirtió en un líder diferente, uno que daba poder a quien lo merecía, no a quien lo heredaba. Su habilidad para organizar a los clanes bajo un mando centralizado fue una hazaña única en la historia mongola, donde la autonomía tribal era tradicionalmente inviolable. Unificación de las tribus mongolas. Las estepas estaban dominadas por clanes en guerra perpetua: los tártaros, los naimanos, los merquitas y otros. Temujin comenzó una brutal campaña de unificación, derrotando a cada una de estas tribus con una combinación de astucia militar, espionaje y diplomacia despiadada. En 1206, tras décadas de lucha, fue proclamado Gengis Khan, Rey Universal, en una gran asamblea tribal, la Kurultai. No era solo un título, era la declaración de un nuevo orden. Gengis Khan abolió las distinciones entre clanes, creó una ley unificada, el Yasa, y dividió su ejército en unidades disciplinadas de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, independientemente de su origen. El mérito se volvió la moneda del poder. Su imperio nacía con una visión clara: conquistar el mundo conocido. Reorganizó a los nobles mongoles, confiscando tierras a los desleales y redistribuyéndolas entre sus seguidores. Fue una revolución social en la estepa. La consolidación del poder, 1206-1210. Implementó reformas sociales radicales, eliminó los antiguos privilegios nobiliarios, reorganizó a los soldados en unidades decimales, Arban, Jagun, Mingan y Tumen, y creó un sistema legal universal, el Yasa, una combinación de leyes estrictas, disciplina militar y códigos de honor. Bajo este nuevo orden, los desertores eran ejecutados, el saqueo sin autorización era castigado severamente, y la lealtad absoluta era el valor supremo. En vez de premiar a la aristocracia, Gengis recompensaba el mérito. Un pastor podía convertirse en general si lo demostraba.
Esta política atrajo a miles de seguidores leales que sabían que su destino dependía de su habilidad, no de su sangre. Campaña contra los Xia occidentales, 1209-1210. Genghis probó su renovado ejército contra los tanguts del reino Xia occidental. Fue un enfrentamiento brutal y estratégico. Los Xia, confiando en sus fortalezas de barro y piedra, subestimaron a los nómadas. Pero Genghis adaptó sus tácticas, desvió ríos, bloqueó suministros y arrasó campos. Finalmente, forzó al emperador Xia a rendirse y pagar tributo, sentando un precedente para las futuras campañas en China. La guerra contra el Imperio Jin, 1211-1215. En 1211, Genghis cruzó la Gran Muralla con 90.000 jinetes, empleando una guerra relámpago que devastó al enemigo. Utilizaba espías para sembrar discordia entre generales Jin, reclutaba a soldados enemigos capturados y ofrecía clemencia a las ciudades que se rendían sin luchar. Tomó la capital Zhongdu, actual Pekín, tras un prolongado asedio. La ciudad fue saqueada brutalmente. Miles murieron, y el mundo chino supo que una nueva fuerza dominaba las estepas del norte. La guerra contra el Imperio Corasmio, 1219-1223. Uno de los capítulos más épicos de su vida adulta ocurrió cuando el Imperio Corasmio, en Asia Central, cometió el error de provocar a Genghis Khan. Él había enviado una caravana de comerciantes como embajada de paz. El gobernador de Otrar, sospechando espionaje, ejecutó a todos. Luego, el Shah de Corasmia mató a los embajadores mongoles. Genghis desató una campaña de venganza y exterminio sin precedentes. Dividió su ejército en múltiples columnas móviles que cruzaron ríos, montañas y desiertos, tomando ciudades como Samarcanda, Urgench y Bujara. En Nishapur, ordenó matar a todos los habitantes después de la muerte de su yerno, generando una masacre legendaria. La batalla del Cáucaso y la amenaza a Europa, 1221-1223. Después de Corasmia, sus generales Gebe y Subotai cruzaron el Cáucaso en una expedición exploratoria. Derrotaron a los georgianos, los alanos y los quipechacos. Luego enfrentaron una coalición de príncipes rusos en la batalla del río Kalka, 1223. Fingieron una retirada durante 9 días, solo para aniquilar al ejército ruso cuando cayó en la trampa. Los príncipes capturados fueron ejecutados de manera simbólica, los mongoles los aplastaron vivos bajo una tabla mientras festejaban encima. Fue un mensaje claro para Europa: Genghis venía del este con algo más terrible que los hunos. Gobernanza y ley, el imperio de hierro. Genghis no era solo un guerrero, era un visionario administrativo. Permitió la libertad religiosa, integró chinos, musulmanes, tibetanos y persas en su corte, y promovió el comercio y la ciencia. Creó un sistema postal de relevos que cubría miles de kilómetros y protegía las rutas comerciales. Castigaba el robo y el asesinato con extrema dureza. Los comerciantes bajo su protección viajaban desde Hungría hasta Corea sin ser molestados. Última campaña y muerte, 1226-1227. En 1226, el reino Xia occidental se rebeló. Genghis, ya anciano, montó una última campaña para castigarlos. Su ejército devastó ciudad tras ciudad, masacrando a todos. Durante la campaña sufrió una herida, según algunas versiones, al caer de su caballo, que no sanó. Murió en 1227. Su cuerpo fue devuelto a Mongolia en secreto. La leyenda cuenta que todos los que vieron el cortejo fúnebre fueron asesinados para mantener el lugar secreto. Su tumba nunca ha sido hallada. El legado del lobo de la estepa. Genghis Khan no fue solo un conquistador, fue un arquitecto de imperios.
Su visión de meritocracia, su brutal efectividad militar y su habilidad para gobernar diversas culturas con leyes firmes lo convirtieron en una figura irrepetible. Fundó el imperio contiguo más grande de la historia y cambió el curso del mundo. Su impacto en la globalización, el comercio, la diplomacia y la guerra es incalculable. Incluso hoy, 1 de cada 200 hombres vivos es descendiente genético de él, según estudios de ADN. Sus hijos y nietos, como Ojedei, Kublai y Hulagu, continuarían su expansión. Ojedei llegaría a las puertas de Viena, Hulagu destruiría Bagdad, Kublai establecería la dinastía Yuan en China. Bajo su legado, se revitalizaron las rutas comerciales de la Ruta de la Seda, facilitando un intercambio cultural que algunos historiadores consideran antecedente del Renacimiento europeo. Fue temido como un demonio y venerado como un dios. Gengis Khan no solo conquistó territorios, conquistó el tiempo y el mito, y aún hoy, su sombra cabalga sobre la historia.